La Biblia, en la actualidad, presenta los 400 años de silencio. ¿No le llama la atención que al terminar el libro del profeta Malaquías llegamos a Mateo y nos encontramos con un mundo totalmente diferente? ¿Qué pasó después de Malaquías? Después del profeta Malaquías, el cielo guardó silencio. No hubo profetas, no hubo nuevas visiones, y la voz de Dios, que por siglos había guiado al pueblo de Israel, pareció apagarse. Por eso hoy, el ministerio, la Biblia. En la actualidad, y su director, el maestro Jonás Galva Lapex, les trae la explicación de qué pasó entre el profeta Malaquías y el libro de Mateo. Comencemos. Durante 4 siglos, el pueblo de Dios vivió en espera, aferrado a promesas antiguas, preguntándose, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Pero aunque los hombres no oyeron su voz, Dios seguía actuando, moviendo los hilos de la historia para preparar la llegada del Mesías. El silencio no era ausencia, era preparación. Con el cierre del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel quedó bajo el dominio del Imperio Persa. Jerusalén había sido reconstruida, el templo levantado nuevamente y el culto a Jehová restaurado. Pero la gloria de Dios no llenó el templo como antes, y los profetas callaron. Con el paso del tiempo, nuevos imperios se levantaron. El poder cambió de manos, y la historia de Israel fue marcada por conquistas, divisiones y luchas internas. El dominio persa, 539-331 a.C., Israel vivía en relativa paz bajo los persas. Los judíos podían practicar su fe, pero sin independencia política. El dominio griego, 331-167 a.C., Alejandro Magno conquistó el mundo conocido y difundió la cultura griega. El idioma griego se convirtió en lengua universal, lo cual más adelante serviría para que las escrituras y el evangelio se difundieran con rapidez. Pero junto con la lengua llegó el pensamiento pagano, la filosofía y la tentación de asimilar las costumbres del mundo helenístico. Los reinos helenísticos, 167-63 a.C. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus generales. Palestina quedó entre 2 potencias, Egipto, los Ptolomeos, y Siria, los Seleucidas. En este tiempo, los judíos sufrieron persecución y el templo fue profanado por Antíoco IV Epífanes, quien intentó borrar la fe hebrea. Antíoco Epífanes hizo lo siguiente. Prohibió la ley de Moisés, decretó que estaba prohibida la circuncisión. Se prohibía guardar el sábado. Se prohibía leer la Torá. Los rollos de la ley debían ser quemados. Cualquier persona que practicara las costumbres judías era condenada a muerte. El rey promulgó un decreto en todo su reino, ordenando que todos formaran un solo pueblo y que abandonaran sus leyes particulares. Instaló altares paganos en Jerusalén, mandó colocar altares e imágenes de los dioses griegos en cada ciudad de Judá. En el templo de Jerusalén, que era considerado el lugar santo de Dios, levantó un altar al dios Zeus olímpico. Esto fue el cumplimiento de la profecía de Daniel 11:31, donde se menciona: «Y profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora». Sacrificó un cerdo sobre el altar. Uno de los actos más abominables fue ofrecer un cerdo, animal inmundo para los judíos, sobre el altar del holocausto. La sangre del animal fue esparcida por el templo, contaminando los utensilios sagrados. Esto simbolizaba el desprecio total por el Dios de Israel. Antíoco incluso obligó a los sacerdotes a comer carne de cerdo, lo cual era impuro según la ley. Levítico 11:7. Erigió un ídolo dentro del lugar santo dentro del templo. Colocó una estatua de Zeus, a quien él mismo se consideraba la manifestación divina. Se autodenominaba Epífanes, significa manifestación de Dios, aunque los judíos, burlándose, lo llamaban Epimanes, que significa el loco. Persiguió y asesinó a los fieles. Miles de judíos fieles a Jehová fueron torturados y asesinados por negarse a adorar a los dioses griegos. Muchos preferían morir antes que quebrantar el pacto.
historias como la de la madre con sus 7 hijos, narrada en 2 Macabeos 7, muestran la valentía de quienes murieron defendiendo la fe en el Dios de Israel. Y como consecuencia, vino la rebelión de los Macabeos. La rebelión de los Macabeos, 167-160 a.C. Frente a la opresión, una familia de sacerdotes, los Macabeos, se levantó. Lucharon por la pureza de la fe y por la libertad del pueblo. Después de años de resistencia, lograron liberar el templo y restaurar el culto. De esta victoria nació la celebración de Hanukkah, una fiesta que conmemora la luz que no se apagó, a pesar de no ponerle aceite al candelabro. Fue un milagro de Dios. Durante este periodo intertestamentario existió el dominio romano. En el 63 a.C. en adelante, Roma conquistó Palestina y estableció su poder sobre todas las naciones. Herodes fue nombrado rey de los judíos, pero era un gobernante al servicio del imperio. Israel vivía bajo una aparente paz, pero espiritualmente se encontraba vacío, dividido y desesperado por una palabra divina. No había un profeta que viniera a hablar al pueblo de parte de Dios. Durante el silencio de los profetas, la fe del pueblo fue puesta a prueba. Sin revelación nueva, Israel comenzó a desarrollar estructuras religiosas para preservar la identidad nacional y espiritual. En este periodo intertestamentario, nacen unos grupos que sería bueno resaltar. Los fariseos surgieron como defensores de la pureza y guardianes de la ley. Aunque comenzaron con buenas intenciones, con el tiempo se volvieron legalistas, priorizando la letra antes que el espíritu. Los saduceos provenían de familias sacerdotales. Se enfocaban en el templo y el poder político. Negaban la resurrección y lo sobrenatural. Los escribas, dedicados a copiar, enseñar e interpretar las escrituras. Su conocimiento era amplio, pero muchos olvidaron el corazón del mensaje. Los esenios vivían apartados, en comunidades del desierto, buscaban pureza espiritual y esperaban un Mesías santo que restaurara la justicia. Los celotes eran revolucionarios nacionalistas. Esperaban un Mesías guerrero que librara a Israel del yugo romano. Cada grupo, con su propia interpretación, buscaba al Mesías, pero cada uno lo imaginaba de forma distinta. Mientras tanto, el verdadero plan de Dios avanzaba en silencio. Aunque no hubo profetas inspirados, surgieron muchos escritos de reflexión, historia y sabiduría. Estos textos, conocidos como libros apócrifos o deuterocanónicos, muestran la lucha espiritual, la filosofía y la esperanza del pueblo judío. Entre ellos, destacan 1 y 2 Macabeos. Relatan la valentía y la fe durante la rebelión. Sabiduría de Salomón. Combina teología judía y pensamiento griego. Eclesiástico, Sirácides. Ofrece consejos morales y religiosos. Tobías, Judith y Baruc narran historias de fidelidad y redención. Aunque no forman parte del canon hebreo, reflejan el anhelo de una nación que esperaba a Dios con el corazón cansado pero firme. El silencio de Dios y su propósito. Durante esos 400 años, el pueblo clamaba sin respuesta visible. Pero Dios no estaba ausente. El silencio era parte del plan. Él preparaba el escenario para el cumplimiento de su promesa. 1. Preparó un lenguaje universal. El griego se convirtió en la lengua común, lo que facilitaría la propagación del Evangelio. 2. Estableció una infraestructura mundial. El Imperio Romano construyó caminos que conectaban las naciones, por donde los apóstoles más tarde llevarían el mensaje de Cristo. 3. Proveyó una paz temporal, Pax Romana. Era el tiempo perfecto para el nacimiento del Evangelio en un mundo en calma relativa. 4. Creó una crisis espiritual profunda. El pueblo estaba cansado de la religión sin vida, de los sistemas sin presencia. El vacío espiritual preparó los corazones para recibir la luz verdadera. El cumplimiento del tiempo. Cuando todo estuvo listo, Dios habló de nuevo. El silencio se rompió con una voz que clamaba en el desierto. Preparad el camino del Señor. Después de siglos de espera, el cielo habló otra vez.
El mensaje no vino a través de reyes ni profetas poderosos, sino por un niño nacido en un pesebre. Jesús de Nazaret llegó como el cumplimiento de todas las promesas que el pueblo había aguardado en medio del silencio. El silencio de Dios no es su ausencia. A veces Dios calla, pero no porque se haya ido, sino porque está preparando algo más grande. Los tiempos de espera producen madurez. El pueblo aprendió a conservar la fe sin depender de señales visibles. Dios siempre cumple su palabra, aunque parezca que Él tarde. Lo que parece un retraso, en realidad es parte de su sincronía perfecta. El plan de Dios se cumple incluso en el silencio. Mientras el mundo no oía su voz, Él estaba escribiendo la historia más grande de todas, la llegada del Salvador. Los 400 años de silencio no fueron años perdidos, fueron siglos de preparación divina. El Señor estaba ajustando los tiempos, moviendo reyes y reinos, preparando una lengua, un imperio, una cultura y un pueblo listo para recibir la redención. Cuando el cielo habló otra vez, habló con una sola palabra: Jesús. Él fue la respuesta al silencio, la voz que rompe la oscuridad, el Verbo hecho carne. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Gálatas 4:4. El silencio terminó, y con Jesús comenzó la historia de la salvación. Dios bendiga tu vida, y espero que aprendamos juntos a valorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros los humanos. Hasta una próxima entrega.